En el puerto de Veracruz, en el año de 1796, una recepción ofrecida en la residencia del comerciante español Esteban Valcárcel terminó de manera abrupta cuando su esposa, doña Beatriz de Alvarado, descubrió sobre la mesa principal un pequeño muñeco hecho de paja, atado con hilo rojo y con 2 granos de maíz incrustados donde debían estar los ojos. El objeto, a primera vista, parecía una broma de mal gusto propia de algún invitado ebrio, pero atado al pecho de la figura había un fragmento de tela azul, cortado con precisión de un borde, que varios de los presentes reconocieron de inmediato. Pertenecía al vestido que doña Beatriz había usado el día de su boda, 8 años atrás. Según consta en un informe redactado semanas después por un alguacil menor del Cabildo de Veracruz, ninguno de los 31 invitados presentes en la recepción admitió haber colocado el muñeco sobre la mesa. El documento, hallado mucho tiempo después entre papeles municipales mal clasificados, describe el ambiente de esa noche como tenso, aunque contenido por las formas propias de la buena sociedad del puerto. No hubo gritos, no hubo acusaciones públicas. Hubo, según los testigos, un silencio que se prolongó más de lo que exige la cortesía. La mesa donde apareció el muñeco había sido dispuesta, según el mismo informe, con mantelería traída de Cádiz y una vajilla de peltre reservada para las ocasiones de mayor importancia social. Los invitados, en su mayoría comerciantes locales, funcionarios menores del puerto y algunas familias emparentadas con los Alvarado, se encontraban distribuidos entre el salón principal y el patio interior, donde un pequeño conjunto de músicos ejecutaba piezas traídas de la capital. El alguacil anota que la música se detuvo de manera natural, sin orden expresa, en el momento en que uno de los criados, al retirar una bandeja, advirtió el objeto entre los candelabros y avisó en voz baja a un mayordomo cercano. Doña Beatriz, según 3 testimonios coincidentes recogidos por separado, se aproximó a la mesa creyendo que se trataba de algún adorno olvidado por error, tal vez parte de la decoración preparada para una sorpresa que no le habían anunciado. El cambio en su semblante, descrito por una de las invitadas como una palidez repentina que ninguna vela lograba disimular, fue lo primero que alertó al resto de los presentes de que algo no marchaba conforme a lo esperado. Ella tomó el muñeco entre los dedos, lo examinó durante varios segundos sin pronunciar palabra y luego lo entregó a su esposo sin ofrecer explicación alguna. Esteban Valcárcel, por su parte, según registra el mismo informe, guardó el objeto en el interior de su levita y ordenó que la música continuara, como si nada hubiera ocurrido. La sospecha recayó, casi de inmediato y sin que nadie lo discutiera abiertamente, sobre una mujer esclavizada de 24 años llamada Jacinta, que servía en la casa de los Valcárcel desde hacía varios años. Los relatos de los otros sirvientes, recogidos de forma indirecta en cartas y memorias posteriores, coinciden en un detalle curioso. Jacinta era conocida tanto por su belleza como por una aparente incapacidad para comprender instrucciones simples. Confundía los recados. Entregaba objetos equivocados. Repetía preguntas que ya habían sido respondidas 2 o 3 veces. Entre el servicio de la casa se decía, según consta en el diario de una vecina que frecuentaba las tertulias de doña Beatriz, que Jacinta era demasiado hermosa para ser tan tonta y demasiado tonta para que su hermosura sirviera de algo. Esa combinación, belleza notable y aparente simpleza, resultó determinante en la manera en que la sociedad de la casa la trataba. Ningún visitante de la familia la consideraba una amenaza. Algunos, según se desprende de comentarios recogidos en cartas de la época, incluso la trataban con una condescendencia cercana al desprecio, comentando abiertamente en su presencia asuntos que jamás habrían discutido delante de otros sirvientes considerados más despiertos.
Esa misma condescendencia, que Jacinta parecía aceptar sin protesta, funcionaba como un salvoconducto que le permitía moverse por la casa con una libertad de movimiento y de escucha que ningún otro sirviente poseía. Nadie bajaba la voz cuando ella entraba a una habitación. Nadie se cuidaba de guardar un documento antes de que ella terminara de barrer un pasillo. Un fragmento de correspondencia entre dos primas de doña Beatriz, intercambiada hacia 1795, menciona a Jacinta de pasada, en un tono que resulta revelador del lugar que ocupaba en la percepción social de la época. La esclava de Beatriz sigue tan boba como siempre, aunque hay que reconocer que es una lástima, con ese rostro que tiene, haber nacido sin entendimiento. Ninguna de las dos mujeres, evidentemente, imaginaba que esa misma falta de entendimiento era precisamente la herramienta que Jacinta empleaba para sobrevivir, y con el tiempo, para desmontar el edificio de mentiras que sostenía su propia condición. Doña Beatriz, sin embargo, sostenía una posición distinta ante su esposo y ante quien quisiera escucharla. La lentitud de Jacinta era precisamente lo que la volvía inofensiva. Una mujer que no comprendía no podía traicionar. Una mujer que no comprendía no podía robar con astucia ni mentir con arte. Esa creencia, repetida durante años, resultaría más adelante uno de los errores centrales de todo el caso. La casa de los Valcárcel se levantaba a pocas calles del muelle principal, en una construcción de 2 plantas con patio interior y balcones de madera oscurecida por la humedad del Golfo. Esteban Valcárcel, comerciante dedicado a la importación de textiles y utensilios desde Cádiz, había prosperado gracias a una red de contactos que incluía funcionarios del puerto y escribanos de la ciudad. Su matrimonio con Beatriz de Alvarado, celebrada 8 años antes, había sido descrito por sus contemporáneos como una unión conveniente entre 2 familias de comerciantes con intereses complementarios. No existen registros de afecto particular entre ambos. Existen, en cambio, numerosos documentos sobre disputas de inventario, quejas por gastos domésticos y correspondencia formal que sugiere una convivencia más administrativa que íntima. El barrio donde se ubicaba la residencia, próximo a la parroquia mayor y a las bodegas donde se almacenaban las mercancías recién desembarcadas, era descrito en crónicas de la época como un lugar de tránsito constante, donde el ruido del puerto se mezclaba con el de los mercados cercanos y donde las familias de comerciantes españoles convivían con distancias sociales bien marcadas, con población de origen africano, indígena y mestizo empleada en el servicio doméstico, la carga portuaria y los oficios menores. En ese entorno, una casa como la de los Valcárcel dependía por completo del trabajo de 5 o 6 personas esclavizadas o contratadas, entre cocineras, lavanderas, un mozo de mandados y la propia Jacinta, cuyas tareas incluían el cuidado de la ropa personal de doña Beatriz y el mantenimiento del escritorio donde se guardaba la correspondencia familiar. Veracruz, en esos años finales del siglo XVIII, funcionaba como uno de los puertos más activos de la Nueva España, punto de entrada obligado para las mercancías provenientes de la península y punto de salida para la plata y otros productos destinados a los mercados europeos. Esa actividad constante atraía tanto a comerciantes prósperos como a un número considerable de funcionarios, marineros y trabajadores temporales, población flotante que dificultaba el control estricto de identidades y documentos, circunstancia que, como quedaría demostrado años después, resultó determinante para que la falsificación sostenida por Beatriz pudiera mantenerse sin ser detectada durante tanto tiempo. Los archivos parroquiales y municipales de la ciudad
sometidos a una carga administrativa considerable dada la magnitud del tránsito portuario, no siempre recibían la revisión cuidadosa que en ciudades del interior de menor movimiento resultaba más habitual. En los meses previos a la recepción, la rutina de la casa había transcurrido sin sobresaltos aparentes. Un cuaderno doméstico, llevado por el ama de llaves, parcialmente conservado, registra compras de telas, pagos a proveedores de pescado y quejas menores sobre el comportamiento de los sirvientes más jóvenes. Sobre Jacinta apenas hay 2 anotaciones. Una que menciona que rompió un jarrón de loza sin motivo aparente y otra que señala que se le encontró hablando sola en el traspatio, cerca de la hora de la cena. Ninguna de las 2 anotaciones sugiere sospecha de inteligencia oculta. Todo lo contrario, refuerzan la idea, sostenida por el resto de la casa, de que Jacinta vivía en un estado permanente de distracción. Otros documentos domésticos, de carácter más informal, describen pequeños hábitos atribuidos a Jacinta que, leídos con el conocimiento posterior de los hechos, adquieren un significado distinto. Se menciona, por ejemplo, que solía demorarse más de lo necesario, acomodando los objetos sobre la cómoda del cuarto principal, o que prefería barrer el pasillo cercano al escritorio de doña Beatriz, incluso cuando no era su turno de hacerlo. Ninguna de esas observaciones fue interpretada en su momento como algo distinto a una simple costumbre personal, propia de alguien sin mayores ocupaciones mentales que llenar el tiempo con tareas repetitivas. Tras el episodio del muñeco, la situación se agravó con rapidez. Bajo la cama que Jacinta ocupaba en el cuarto de servicio, ubicado en la planta baja junto a la cocina, se hallaron otros objetos considerados igualmente absurdos. En botones desparejados, guardados sin ningún orden aparente, pedazos de papel cubiertos de rayas y trazos que nadie supo interpretar, y pequeñas figuras hechas de harina endurecida, similares en tamaño a monedas. El hallazgo, según el testimonio posterior de una cocinera de la casa, confirmó ante todos que la muchacha no estaba en sus cabales y que aquello era más digno de lástima que de castigo. Esteban Valcárcel, sin embargo, no compartía esa lástima. Exigió que Jacinta fuera vendida de inmediato, argumentando que una esclava capaz de provocar semejante escándalo en su propia casa representaba un riesgo para la reputación familiar. Doña Beatriz se negó. Su argumento, registrado en una carta dirigida a un pariente de la ciudad de Puebla, fue simple y calculado. Nadie pagaría un buen precio por una mujer incapaz de seguir instrucciones con claridad. Venderla, insistió, sería perder dinero sin resolver el problema. La insistencia de Beatriz en mantener a Jacinta dentro de la propiedad, a pesar del incidente y de la presión de su esposo, resultaría con el tiempo mucho más significativa de lo que cualquiera imaginó en ese momento. Durante las semanas siguientes, la casa adoptó una explicación colectiva que con el paso del tiempo se fue repitiendo hasta convertirse en una verdad aceptada por todos sus habitantes. Jacinta había sido, sin proponérselo, instrumento de una broma ajena, quizás obra de algún invitado envidioso de la posición social de los Valcárcel, quizás resultado de una superstición traída por algún marinero recién desembarcado. El propio párroco de la iglesia mayor, consultado de manera informal por doña Beatriz, sugirió, según una nota conservada entre los papeles de la familia, que se tratara de una vulgar práctica de hechicería menor, propia de gente ignorante, sin mayor consecuencia espiritual, si se procedía a una bendición de la casa. La casa fue, en efecto, bendecida semanas después, en una ceremonia breve que los sirvientes recordarían, años más tarde, como el cierre formal del episodio. Con esa explicación aceptada, la vida doméstica retomó su curso habitual.
Jacinta continuó realizando sus tareas cotidianas, aunque los demás sirvientes, según se desprende de comentarios recogidos en fechas posteriores, comenzaron a mantener una distancia prudente respecto a ella, mezcla de lástima y de una superstición que ninguno admitía abiertamente. Nadie volvió a mencionar el episodio del muñeco en presencia de doña Beatriz. El silencio, más que el olvido, se convirtió en la forma que adoptó la casa para convivir con lo ocurrido. Un mozo de mandados que prestaba servicio en la casa, interrogado años después durante la instrucción del caso, describió aquel periodo con una frase que el escribano consideró suficientemente relevante para transcribirla de manera literal en el acta. Todos hacíamos como si nada hubiera pasado, pero nadie volvía a dejar objetos sueltos sobre las mesas cuando había visitas. El comentario sugiere que, más allá de la explicación oficial adoptada por la familia, un temor difuso y no formulado abiertamente persistía entre quienes convivían a diario con Jacinta, un temor que ninguno relacionaba conscientemente con la posibilidad de que ella comprendiera más de lo que aparentaba. Esa misma fuente menciona que, en las semanas posteriores a la recepción, doña Beatriz comenzó a examinar con mayor frecuencia sus propios documentos personales, contando las cartas guardadas en su escritorio, verificando que los sellos permanecieran intactos. El gesto, atribuido en su momento a una prudencia razonable tras el escándalo sufrido, podría interpretarse, con el conocimiento posterior de los hechos, como una señal temprana de que Beatriz sospechaba, sin poder nombrarlo del todo, que alguien cercano a ella conocía más de lo debido. Esa insistencia despertó la curiosidad de un hombre ajeno hasta entonces a los asuntos internos de la casa. Tomás Aguirre, contador de 38 años, contratado meses antes por Esteban Valcárcel para poner en orden las deudas acumuladas del negocio familiar. Aguirre no tenía vínculo alguno con los sirvientes ni interés particular en los conflictos domésticos. Su trabajo consistía en revisar libros de cuentas, inventarios y correspondencia comercial. Fue precisamente en ese trabajo, ajeno por completo al escándalo del muñeco, donde comenzó a notar irregularidades que nada tenían que ver con deudas de mercancía. Aguirre había llegado a Veracruz procedente de la ciudad de Jalapa, donde había ejercido oficios similares para otras familias de comerciantes. Su reputación, según cartas de recomendación conservadas junto a su contrato con los Valcárcel, era la de un hombre metódico, poco dado a los comentarios sociales y estrictamente apegado a la exactitud de las cifras. Ocupaba, dentro de la casa, una posición ambigua. No era considerado un igual por Esteban Valcárcel, pero tampoco formaba parte del servicio doméstico, lo cual le permitía moverse entre ambos mundos con una libertad que ningún otro habitante de la casa poseía. Podía revisar los libros del escritorio principal sin levantar sospechas, y podía también, sin que nadie lo notara demasiado, observar el comportamiento cotidiano de los sirvientes mientras trabajaba. Los meses que siguieron a la recepción transcurrieron para el resto de la casa con una lentitud que los documentos domésticos describen como monótona. Las visitas sociales de doña Beatriz se redujeron. Las cartas que antes llegaban con frecuencia desde Puebla comenzaron a espaciarse, o al menos eso sugiere la disminución de anotaciones relacionadas con correspondencia en el cuaderno del ama de llaves. El patio interior, antes cuidado con esmero, aparece descrito en una carta de un pariente que visitó la casa hacia finales de 1796, como un lugar donde las plantas comenzaban a secarse sin que nadie se ocupara de remediarlo, y donde el silencio parecía más pesado de lo habitual en una casa de comerciantes prósperos. Esa misma carta menciona, de manera casi incidental,
que Jacinta pasaba largos periodos sentada junto a la fuente del patio, con la mirada perdida en el agua estancada, comportamiento que el pariente atribuyó sin mayor reflexión a la naturaleza propia de su condición. Nadie relacionó ese hábito con la observación paciente que, en realidad, Jacinta ejercía sobre los movimientos de la casa, sobre las horas en que doña Beatriz se encerraba en el escritorio y sobre los días en que llegaban las cartas más importantes. Al revisar los inventarios antiguos de la casa, Aguirre encontró que el nombre de Jacinta aparecía registrado entre los bienes domésticos desde el año de 1791, es decir, 5 años antes de la recepción. El documento formal de compra, sin embargo, llevaba fecha de 1794. Existía, por tanto, una diferencia de 3 años entre la presencia registrada de Jacinta en la casa y el papel que supuestamente legalizaba su condición. Aguirre anotó la discrepancia en un cuaderno personal, sin darle mayor importancia en un primer momento, asumiendo que se trataba de un simple error administrativo, frecuente en registros de la época. Lo que llamó verdaderamente su atención fue otro hallazgo más discreto. En los libros de gastos correspondientes a los años anteriores a la supuesta compra de Jacinta, Aguirre encontró pagos mensuales, modestos pero constantes, dirigidos a una mujer identificada únicamente como María de la Luz, costurera enferma. Los pagos comenzaban en 1788. Y se interrumpían de manera abrupta a comienzos de 1791, el mismo año en que Jacinta aparecía por primera vez en los inventarios de la casa. Aguirre no encontró explicación alguna para esa coincidencia en los documentos disponibles, pero la anotó junto a la primera, convencido de que ambas irregularidades, aunque menores, merecían una revisión más cuidadosa. Para verificar sus sospechas sin despertar alarma, Aguirre recurrió a un método propio de su oficio. Solicitó, con el pretexto de completar un balance general de la hacienda familiar, acceso a los libros de cuentas más antiguos que se conservaban en un arcón del despacho de Esteban Valcárcel, argumentando que necesitaba establecer el origen de ciertas deudas heredadas de años anteriores. Esteban, ocupado en sus propios negocios y sin motivo para sospechar del contador que él mismo había contratado, accedió sin mayor cuestionamiento. Fue en ese arcón donde Aguirre encontró, mezclados entre recibos de mercancía y cartas comerciales sin importancia, los primeros indicios de la correspondencia entre Beatriz y el escribano Mendive, correspondencia que en ese momento no comprendía del todo, pero que decidió copiar íntegramente en su propio cuaderno antes de devolver los originales a su lugar. Ese cuaderno personal, redactado con una letra apretada y económica en el uso del papel, se convertiría con el tiempo en una de las piezas centrales del expediente reunido por el magistrado. En él, Aguirre no solo transcribía cifras y fechas, sino que anotaba también observaciones propias, formuladas con la cautela de quien sospecha que sus propios documentos podrían ser leídos por ojos hostiles si caían en manos equivocadas. Una de esas anotaciones, fechada hacia julio de 1796, señala escuetamente: «Hay más bajo esta casa de lo que sus cuentas admiten». Mientras Aguirre avanzaba en silencio con sus cuadernos y sus sumas, Jacinta comenzó a ejecutar, con una regularidad que nadie advirtió como sospechosa, lo que todos en la casa consideraban una prueba más de su torpeza. Cada vez que doña Beatriz recibía una carta que consideraba importante, Jacinta dejaba caer algún objeto cerca del escritorio: una bandeja, un ovillo de hilo, una jarra vacía. Mientras recogía los objetos con lentitud exagerada, observaba con atención dónde su ama guardaba cada documento. Después, de manera aparentemente casual, movía ligeramente algunos muebles,
Doblaba los paños de forma distinta a la habitual, o colocaba semillas dentro de los floreros vacíos del pasillo. Para el resto de la casa, aquello era simple desorden, el reflejo de una mente incapaz de mantener las cosas en su lugar. En realidad, Jacinta había construido, a lo largo de varios años, un sistema propio de anotación que le permitía registrar fechas, nombres y escondites sin necesidad de conservar papeles comprometedores, cuya sola posesión habría bastado para condenarla. Los muñecos de paja representaban personas específicas. Los botones, agrupados en pequeñas cantidades, indicaban sumas de dinero. Los granos de maíz señalaban testigos presentes en determinados hechos. El sistema, sencillo en apariencia, resultaba prácticamente indescifrable para cualquiera que no conociera su clave, precisamente porque parecía carecer de toda lógica. La reconstrucción parcial de ese sistema, realizada durante la instrucción del caso, a partir de la propia explicación ofrecida por Jacinta ante el magistrado, permitió establecer algunas de sus reglas básicas. Un muñeco atado con hilo blanco representaba, según su testimonio, a una persona cuyo nombre ella desconocía con certeza. Uno atado con hilo rojo, en cambio, correspondía a alguien cuya identidad estaba plenamente confirmada. El color del fragmento de tela cosido a cada muñeco indicaba a su vez la naturaleza del vínculo de esa persona con el caso. Azul para quienes intervenían directamente en los pagos, marrón para quienes solo habían sido testigos incidentales. Un botón de hueso equivalía a una cantidad menor de dinero. Uno recubierto de tela, a una cantidad considerablemente mayor. Los papeles cubiertos de rayas, que tanto desconcierto habían provocado al ser hallados bajo su cama, resultaron ser un calendario propio, en el cual cada línea vertical representaba un día transcurrido desde un acontecimiento determinado, permitiéndole calcular intervalos de tiempo sin necesidad de fechas escritas. Ese nivel de organización, sostenido durante 5 años sin que nadie lo advirtiera, exigía de Jacinta un ejercicio constante de memoria y disciplina que contradecía por completo la imagen de dispersión mental que la casa entera daba por cierta. El propio magistrado, al concluir la audiencia, dejó constancia en su acta de una reflexión personal poco habitual en documentos de ese tipo. Resulta difícil imaginar el esfuerzo sostenido que exige fingir día tras día, durante años, una incapacidad que no se posee, sin permitirse jamás un descuido que revele la verdad. Un fragmento de testimonio recogido durante la audiencia final, atribuido a la cocinera principal de la casa, describe con más detalle uno de los hábitos de Jacinta que en su momento pasó completamente inadvertido. Solía guardar las semillas de los frutos que se consumían en la cocina, en lugar de desecharlas como se le indicaba, y las distribuía después entre los rincones de la casa, diciendo que servía para espantar a los ratones. Esa explicación, aceptada sin cuestionamientos durante años, ocultaba en realidad un método de conteo que Jacinta empleaba para registrar la frecuencia con que ciertas visitas se repetían, o el número de días transcurridos entre un acontecimiento y otro. Aguirre descubrió parte del código de manera casi accidental, semanas después de iniciar su revisión de las cuentas. Notó que la cantidad de nudos presentes en ciertos hilos guardados junto a los botones correspondía, con exactitud sorprendente, a cifras que aparecían en los libros de gastos de la familia. La coincidencia, repetida en varias ocasiones, resultaba demasiado precisa para ser casual. Fue en ese momento cuando Aguirre comenzó a sospechar que la supuesta torpeza de Jacinta ocultaba algo mucho más deliberado. Durante varias semanas, según puede reconstruirse a partir de las anotaciones de su propio cuaderno, Aguirre optó por observar en silencio,
sin confrontar a Jacinta ni comentar sus sospechas con nadie de la casa, ni siquiera con Esteban Valcárcel. Registró, con la misma meticulosidad que aplicaba a las cuentas comerciales, cada objeto que encontraba fuera de lugar, cada movimiento aparentemente incoherente de Jacinta, y comenzó a construir, sin saberlo del todo, una traducción paralela del propio sistema que ella había diseñado. Uno de los pasajes de su cuaderno, fechado hacia mediados de 1796, señala: «La muchacha no yerra al azar. Cada error tiene una dirección, y esa dirección apunta siempre hacia el escritorio de la señora». Decidió confrontarla directamente, en una conversación breve sostenida en el traspatio de la casa, mientras ella tendía ropa recién lavada. Según el propio Aguirre relataría después ante el magistrado, Jacinta no ofreció ninguna confesión. Continuó fingiendo no comprender sus preguntas, respondiendo con evasivas y repitiendo frases sin relación aparente con lo que se le preguntaba. Sin embargo, antes de que Aguirre se marchara, dejó, aparentemente sin querer, un pequeño pedazo de papel dentro de uno de los libros de caja que él revisaba a diario. El propio Aguirre describió aquel encuentro en una declaración posterior, recogida por el escribano del magistrado, con un detalle que le resultó inquietante en retrospectiva. Le pregunté directamente si sabía algo sobre los pagos hechos a la costurera María de la Luz, y ella respondió preguntándome, con voz mansa, si yo prefería el agua de Jamaica o la de tamarindo para la cena, como si mi pregunta no hubiera existido. Ese tipo de respuesta, común en Jacinta desde que se tenía memoria dentro de la casa, había sido interpretada durante años como simple incapacidad de seguir el hilo de una conversación. Aguirre, sin embargo, comenzó a notar que sus evasivas nunca eran aleatorias. Siempre desviaban la conversación hacia temas domésticos triviales, nunca hacia asuntos que pudieran comprometerla más. El papel resultó ser la copia incompleta de una certidumbre religiosa, según la cual Jacinta había sido bautizada como hija libre de María de la Luz y de un marinero fallecido antes de su nacimiento. El documento, redactado con la caligrafía formal propia de los registros parroquiales, no dejaba lugar a ambigüedad respecto a su condición original. Jacinta había nacido libre. La certidumbre original, según pudo establecer Aguirre en visitas posteriores al archivo de la parroquia, había desaparecido de los registros poco después de una visita realizada por doña Beatriz, documentada en el libro de visitas del propio templo, con fecha de 1791. El propio párroco encargado del archivo, interrogado años después por el magistrado, recordaba vagamente aquella visita de doña Beatriz, aunque no supo precisar su motivo exacto. Según su testimonio, ella había solicitado consultar los registros de bautismo correspondientes a los años 1772, alegando la necesidad de verificar la fecha de nacimiento de un pariente lejano para efectos de una herencia. El párroco, sin sospechar nada irregular, le permitió el acceso sin supervisión directa, práctica que, según reconoció ante el magistrado, no era inusual entre familias de la posición social de los Alvarado, cuya honorabilidad nadie ponía en duda en aquel entonces. Aquel hallazgo transformaba el caso en algo mucho más grave que una simple disputa doméstica sobre objetos extraños encontrados bajo una cama. Si Jacinta había nacido libre, jamás debió haber sido registrada como propiedad de la familia Valcárcel. La compra formalizada en 1794 no legalizaba una posesión legítima, ocultaba en cambio una privación de libertad, sostenida durante años mediante documentos falsificados. La investigación posterior, reconstruida en gran parte a partir de las declaraciones reunidas durante la audiencia final, reveló que María de la Luz
había trabajado como costurera para la familia Alvarado, es decir, para la familia de origen de doña Beatriz, antes incluso de su matrimonio con Esteban Valcárcel. En esa condición, María de la Luz llegó a conocer un secreto capaz de destruir por completo la reputación de la joven Beatriz. Años antes de su boda, ella había tenido una hija con un funcionario menor del puerto, hombre casado y de posición modesta, con quien mantuvo una relación breve y cuidadosamente ocultada. Según un testimonio recogido de una anciana vecina de la familia Alvarado, que aún vivía al momento de la audiencia y fue interrogada por el magistrado a través de un escribano enviado a su domicilio, María de la Luz era recordada como mujer callada, de manos rápidas para la aguja y ojos que parecían ver más de lo que decían. Trabajaba en la casa de los Alvarado desde antes de que Beatriz cumpliera los 15 años, y con el tiempo se convirtió en confidente de la joven, en la única persona ante quien Beatriz podía hablar sin el peso constante de la vigilancia familiar. Fue precisamente esa cercanía la que permitió que María de la Luz conociera de primera mano el embarazo que la familia Alvarado se apresuró a ocultar. Para evitar el escándalo que semejante revelación habría provocado en el círculo social de los Alvarado, la niña fue entregada a parientes distantes que residían fuera de Veracruz y se declaró, mediante documentos preparados con ayuda de la propia María de la Luz, que la criatura había muerto poco después de nacer. María, según se desprende de fragmentos de correspondencia hallados décadas más tarde, actuó en ese momento movida por la creencia genuina de que la niña estaría más protegida, creciendo lejos del escándalo, bajo una identidad nueva, que permaneciendo cerca de una madre incapaz de reconocerla públicamente. Una de las cartas conservadas, dirigida por María de la Luz a un pariente suyo residente en Puebla, fechada hacia 1788, describe con cautela el arreglo alcanzado. La niña sería entregada bajo un nombre distinto, criada como hija legítima de una familia dispuesta a recibirla a cambio de una compensación económica sostenida mediante pagos periódicos, y jamás se le revelaría su origen real, por el bien de todos los involucrados, y sobre todo por el de la criatura que no tiene culpa de nada. Esos mismos pagos periódicos, sostenidos durante varios años, son los que Aguirre encontraría después registrados en los libros de gastos de la Casa Valcárcel bajo el nombre de María de la Luz. El equilibrio de aquel secreto se rompió cuando María de la Luz tuvo noticia de que Beatriz se disponía a casarse con Esteban Valcárcel, presentándose ante la sociedad del puerto como una heredera sin descendencia, condición que resultaba, según las costumbres y contratos matrimoniales de la época, relevante para las negociaciones económicas del enlace. María, entonces, intentó recuperar los documentos que ella misma había ayudado a preparar años antes, quizás con la intención de proteger en algún momento los derechos de la niña entregada, quizás simplemente para asegurarse de que la verdad no quedara enterrada por completo. Beatriz respondió, utilizando sus relaciones familiares, con un escribano de la ciudad, quien alteró los registros correspondientes tanto a María de la Luz como, años más tarde, a la propia Jacinta. María fue apartada de la ciudad bajo circunstancias que los documentos disponibles no aclaran del todo. Los pagos mensuales registrados en los libros de gastos de la Casa Valcárcel, que Aguirre había encontrado semanas antes, parecen corresponder a una suerte de compensación destinada a mantener su silencio, interrumpida abruptamente en 1791. Jacinta, ya adulta para entonces, fue incorporada a los bienes de la casa mediante un documento de compra fechado 3 años después, como si en verdad hubiera sido adquirida de manera legítima a un propietario externo. El escribano en cuestión
identificado en el acta final únicamente por su apellido Mendive, había mantenido relaciones comerciales previas con la familia Alvarado. Relaciones que incluían préstamos menores nunca formalizados por escrito, según se desprende de una nota marginal del propio magistrado. Esa deuda informal, sugiere el documento, explicaría la disposición de Mendive a alterar registros oficiales a cambio de un silencio conveniente para ambas partes. El propio Mendive, llamado a declarar durante la audiencia, negó cualquier participación consciente en una falsificación, alegando errores administrativos y el paso del tiempo como explicación para las discrepancias señaladas por Aguirre. El magistrado, según consta en el acta, no encontró sus explicaciones convincentes, aunque tampoco llegó a procesarlo formalmente por el delito. Mendive continuó ejerciendo su oficio en Veracruz durante algunos años más, aunque un registro notarial posterior sugiere que su volumen de trabajo disminuyó de manera notable después del caso, posiblemente a causa de comentarios que, sin llegar nunca a una acusación formal, circularon entre las familias comerciantes del puerto respecto a la fiabilidad de sus registros. No existe constancia de que haya vuelto a ser mencionado en relación con casos similares, ni de que haya abandonado la ciudad, a diferencia de Esteban Valcárcel. El detalle más perturbador de todo el caso surgió, según consta en el acta final del magistrado, de un conjunto de cartas que doña Beatriz guardaba ocultas entre sus pertenencias personales. La hija que ella había declarado muerta décadas atrás no solo estaba viva, sino que se había casado con un comerciante de la ciudad de Puebla. Sin conocer jamás su verdadero origen, esa mujer enviaba dinero de manera regular a Beatriz, creyendo ayudar por caridad cristiana a una viuda empobrecida cuya identidad Beatriz había inventado cuidadosamente en la correspondencia entre ambas. Las cartas escritas por esa hija, leídas ante el magistrado como parte de las pruebas presentadas, revelan una devoción sincera hacia la mujer que ella creía una parienta lejana venida a menos. En una de ellas, fechada hacia 1795, la joven escribe que reza cada noche por la salud de la buena doña que tanto ha sufrido en la vida, sin sospechar jamás que se dirigía a su propia madre. Esa correspondencia, guardada con evidente cuidado por Beatriz durante años, sugiere que ella misma no había logrado desprenderse por completo del vínculo que había intentado borrar, aunque jamás tuvo intención de revelarlo. El comerciante de Puebla con quien esa hija se había casado, identificado en documentos notariales de la época como hombre de posición acomodada dedicado al comercio de granos, no dejó constancia alguna, hasta donde permiten establecer los documentos disponibles, de haber conocido el verdadero origen de su esposa antes de que el caso llegara a Puebla, a través de los intermediarios enviados por Aguirre. La reacción de la joven, descrita únicamente a través de esa breve carta de 3 líneas, contrasta de manera notable con la devoción expresada años antes en su correspondencia con quien creía una parienta necesitada, y sugiere el peso que la revelación tuvo sobre una identidad construida durante toda una vida sobre una mentira ajena a su propia voluntad. Doña Beatriz mantenía entonces a 2 mujeres atrapadas en versiones falsas de sus propias identidades. Jacinta, tratada como esclava a pesar de haber nacido libre, y su propia hija, convencida de ser huérfana y ajena por completo a su verdadero linaje. La aparente estupidez de Jacinta, sostenida con paciencia durante años, le había permitido observar, sin ser vista, como amenaza las correspondencias, los pagos y las visitas que sostenían todo ese entramado de mentiras. Nadie sospecha de quien no parece comprender nada. Tomás Aguirre,
Una vez reunidas copias de los libros contables, las certidoes y los fragmentos de correspondencia que había logrado recuperar, decidió no acudir directamente a Esteban Valcárcel, cuya posición dentro de la propia casa resultaba comprometida por el matrimonio. En su lugar, buscó a un magistrado conocido en el puerto por mantener disputas comerciales de larga data con los aliados de Valcárcel, calculando que ese magistrado tendría menos reparos en instruir una causa contra una familia de peso económico en la ciudad. Durante la audiencia, celebrada según los registros disponibles a comienzos de 1797, Jacinta abandonó por primera vez ante testigos la máscara sostenida durante años. Habló con precisión inusual para quien había sido considerada incapaz de comprender instrucciones simples. Explicó, punto por punto, el significado de cada objeto hallado bajo su cama: los muñecos, los botones, los granos de maíz. Indicó con exactitud dónde podía hallarse cada documento comprometedor que aún no había sido recuperado. El acta del magistrado describe el momento con una sobriedad que apenas deja entrever el efecto que tuvo sobre los presentes. La esclava conocida como Jacinta, interrogada sobre el significado de los objetos exhibidos, respondió con claridad y orden, sin las vacilaciones que hasta entonces se le habían atribuido, causando visible sorpresa entre los asistentes. Uno de los escribanos presentes, según una nota personal conservada aparte del acta oficial, escribió que durante 5 años tuvimos frente a nosotros a alguien que decidió no ser vista, y hoy comprendimos que la ceguera fue nuestra, no suya. Doña Beatriz intentó sostener ante el magistrado que todo aquello había sido inventado por una mujer resentida, capaz de fabricar pruebas con tal de vengarse de un castigo merecido. El argumento se derrumbó cuando se estableció, mediante el propio muñeco dejado sobre la mesa la noche de la recepción, un vínculo imposible de negar, cosido en el dobladillo de aquel mismo vestido de novia, del cual se había cortado el fragmento de tela atado al muñeco. Se hallaba escondido el recibo original del pago realizado años atrás al escribano que había falsificado los registros de María de la Luz y de Jacinta. Jacinta había encontrado ese recibo años antes, probablemente durante alguna de las tareas domésticas que la mantenían cerca de las pertenencias personales de su ama, y había esperado, con una paciencia que solo puede entenderse como una forma extrema de resistencia silenciosa, una ocasión pública en la cual obligar a Beatriz a reaccionar frente a testigos que no pudieran ser sobornados ni intimidados con facilidad. El vestido, guardado durante 8 años en un arcón del dormitorio principal, había permanecido todo ese tiempo al alcance de Jacinta, quien se encargaba periódicamente de airearlo y protegerlo de la humedad. Tarea rutinaria que le permitió, en algún momento no precisado por los documentos, coser el recibo en el interior del dobladillo sin que nadie lo advirtiera. El desenlace del caso, según puede reconstruirse a partir de los documentos disponibles, fue parcial e insatisfactorio en muchos sentidos, como suele ocurrir con los casos que dependen de la voluntad de autoridades locales, poco dispuestas a sentar precedentes incómodos. Jacinta obtuvo el reconocimiento formal de su condición de mujer libre, aunque los documentos oficiales evitaron cuidadosamente asignar responsabilidad directa a las autoridades eclesiásticas o municipales que habían permitido, por acción u omisión, la desaparición de la certidumbre original durante casi 6 años. El propio magistrado, en las conclusiones de su acta, optó por una fórmula ambigua que resume bien las limitaciones del proceso. Reconoció la irregularidad manifiesta en los documentos de propiedad presentados por la familia Valcárcel y ordenó la restitución inmediata de la libertad a la mujer conocida como Jacinta, pero se abstuvo de calificar formalmente los hechos
como delito de esclavización ilegal, prefiriendo el término más neutro de error documental sostenido en el tiempo. Ningún miembro de la familia Alvarado ni de la familia Valcárcel enfrentó cargo penal alguno derivado del caso. La única consecuencia formal registrada contra Beatriz fue una multa modesta, destinada según el acta a la reparación de los daños ocasionados a la reputación del archivo parroquial, suma que, comparada con el patrimonio de la familia, resultaba prácticamente simbólica. Ese desenlace, leído con la distancia de los siglos, revela con claridad los límites del sistema de justicia colonial ante casos que involucraban a personas esclavizadas o previamente esclavizadas. Incluso cuando la evidencia documental resultaba abrumadora, como ocurrió en este caso, las consecuencias para quienes habían sostenido el engaño rara vez alcanzaban una proporción equivalente al daño causado. Jacinta recuperó su condición legal de mujer libre, pero no recibió compensación alguna por los años vividos bajo una identidad falsa, ni por el trabajo no remunerado sostenido durante ese tiempo. Esteban Valcárcel se separó de Beatriz poco después de conocerse los hechos y abandonó Veracruz para proteger sus propios negocios de cualquier sombra derivada del escándalo, trasladándose, según algunas referencias comerciales posteriores, a la ciudad de Xalapa. No existe registro de que volviera a mencionar públicamente el episodio, aunque un socio comercial que mantuvo correspondencia con él durante años señaló en una carta privada que Valcárcel jamás recuperó del todo la confianza de sus antiguos contactos en el puerto, quienes veían en su silencio previo una complicidad tácita con los actos de su esposa. La hija de Beatriz, ya instalada en su vida de casada en Puebla, se negó a encontrarse con su madre después de recibir, a través de intermediarios, las pruebas documentales de su verdadero origen. Según una breve nota conservada entre los papeles del propio Tomás Aguirre, quien actuó como intermediario en la entrega de esas pruebas, la mujer respondió únicamente con una carta de 3 líneas, en la cual agradecía la información recibida y solicitaba que no se le volviera a escribir sobre el asunto. No existe registro alguno de que ambas volvieran a tener contacto en los años siguientes. Jacinta, por su parte, permaneció en Veracruz durante un tiempo no determinado con precisión por los documentos disponibles. Un padrón parroquial posterior, fechado hacia 1802, registra a una mujer libre de nombre Jacinta, sin apellido consignado, residiendo en una vivienda modesta, cercana al mercado del puerto y empleada como costurera, oficio que, de ser la misma persona, guardaría un eco deliberado con el destino de María de la Luz. Los documentos no permiten confirmar con certeza absoluta que se trate de la misma mujer, aunque la coincidencia de nombre, oficio y lugar resulta, para quienes han revisado el expediente, difícil de atribuir al azar. Doña Beatriz de Alvarado pasó sus últimos años, según consta en un padrón parroquial tardío, aislada en una pequeña propiedad rural perteneciente a parientes lejanos, insistiendo, ante quien quisiera escucharla, en que su ruina había sido provocada por una broma sin sentido, obra de una esclava resentida y desagradecida. La versión que ella misma repetía hasta el final omitía invariablemente cualquier mención a María de la Luz, a la hija entregada en secreto o a los documentos falsificados con ayuda de un escribano cómplice. Un cura rural que la atendió en sus últimos años, mencionado brevemente en el mismo padrón, dejó una anotación marginal poco habitual para un documento de ese tipo. Describe a Beatriz como mujer de conversación repetitiva, que regresaba una y otra vez sobre el mismo agravio sufrido hace años, sin que ningún consuelo espiritual pareciera aliviarla. La propiedad donde residía
situada en las cercanías de un camino secundario alejado del puerto, era descrita por visitantes ocasionales como modesta y silenciosa, muy distinta del ambiente social activo que Beatriz había cultivado durante sus años de matrimonio con Esteban Valcárcel. Prácticamente ninguna de sus antiguas amistades del puerto la visitó durante ese periodo, y las cartas que ella misma enviaba, según fragmentos conservados, mezclaban quejas sobre su situación económica con referencias veladas y amargas a la traición sufrida a manos de quien menos se esperaba. Décadas más tarde, un inventario de bienes redactado con motivo de su fallecimiento registró, entre sus escasas pertenencias, un muñeco de paja, 2 granos de maíz y un pedazo de hilo rojo, guardados en el fondo de un cofre junto a objetos de valor sentimental sin explicación aparente. Nadie entre los parientes que heredaron aquella propiedad supo explicar por qué una mujer que había pasado sus últimos años maldiciendo el recuerdo de aquel episodio conservaba, hasta el final, los mismos objetos que habían iniciado su caída. Los documentos relacionados con el caso permanecieron dispersos durante más de un siglo entre archivos parroquiales, municipales y notariales del puerto de Veracruz, sujetos a traslados, reorganizaciones administrativas y, en algunos casos, a incendios menores que destruyeron parte de los registros del Cabildo Colonial. Fue únicamente durante un proceso de microfilmación y catalogación de archivos históricos realizado en la región a lo largo de 1964, cuando un equipo de investigadores locales, revisando fondos documentales considerados de escaso valor administrativo, logró reunir de manera parcial el expediente completo del caso, el acta del alguacil, los libros de cuentas anotados por Tomás Aguirre, la certidumbre religiosa incompleta y el acta final del magistrado. Uno de los miembros de aquel equipo, un archivista dedicado principalmente a catalogar correspondencia comercial colonial, relató en una entrevista posterior, conservada en los fondos del propio archivo regional, que el hallazgo del expediente ocurrió de manera casi fortuita, al encontrarse un legajo mal identificado dentro de una caja destinada a registros de aduana. La caja, según su relato, llevaba una etiqueta que solo decía «Asuntos domésticos varios», sin interés comercial, clasificación que había mantenido el expediente prácticamente invisible para cualquier investigador durante más de 160 años. La casa original de los Valcárcel, según pudo constatar el mismo equipo al visitar la dirección consignada en los documentos, ya no existía como tal hacia 1964. En su lugar se había construido, décadas atrás, un edificio de uso comercial en la planta baja y viviendas de alquiler en los pisos superiores. Sin embargo, uno de los inquilinos más antiguos del inmueble, consultado de manera informal por los investigadores, mencionó que existía entre los vecinos del barrio una vaga tradición oral, según la cual el patio interior del edificio, que conservaba parte de la estructura original, había sido en algún momento escenario de algo relacionado con una esclava y un engaño descubierto. Relato transmitido de generación en generación sin mayor precisión sobre nombres, fechas o circunstancias. Ningún documento permite establecer con certeza si esa tradición oral se originó realmente en los hechos ocurridos en 1796, o si se trata de una de tantas leyendas urbanas que suelen acumularse alrededor de construcciones antiguas en los centros históricos portuarios. Ninguno de los investigadores que participaron en aquel proceso de catalogación dejó constancia escrita de una interpretación definitiva sobre los motivos exactos que llevaron a Jacinta a sostener, durante 5 años, la apariencia de una mujer incapaz de comprender el mundo que la rodeaba.
Algunos, según notas dispersas conservadas junto al expediente, consideraron que se trataba de una estrategia de supervivencia perfectamente racional, dentro de un sistema que no dejaba a una mujer en su condición otras herramientas de defensa. Otros prefirieron no pronunciarse, limitándose a señalar que el caso, por su singularidad, merecía una revisión más profunda que nunca llegó a realizarse. Lo cierto es que, en el puerto de Veracruz, donde las casas antiguas del centro histórico aún conservan patios interiores similares al de la residencia Valcárcel, hay quien dice que ciertos objetos aparentemente absurdos, dejados sin explicación en lugares poco frecuentados, pudieron haber servido en su momento como archivo silencioso de una verdad que nadie, durante años, quiso ver. La mujer que todos consideraron incapaz de comprender cualquier cosa había entendido, en realidad, todo desde el principio, y esperó con una paciencia que ningún documento logra explicar del todo, el momento exacto en que esa verdad ya no pudiera ser ignorada. El expediente reunido en 1964 fue finalmente catalogado bajo el nombre administrativo de Causa de Libertad, Veracruz, 1797, clasificación seca y burocrática que no deja traslucir nada de la tensión sostenida durante 5 años dentro de una casa de 2 plantas cerca del muelle principal. Los investigadores que lo hallaron no llegaron a publicar un estudio extenso sobre el caso. Se limitaron a incluirlo en un catálogo general de causas civiles y criminales del periodo colonial tardío, donde figura entre cientos de expedientes similares, la mayoría de ellos jamás consultados desde entonces. Quienes han tenido acceso posterior a esos papeles coinciden, sin embargo, en un mismo punto. Resulta difícil leer las anotaciones de Tomás Aguirre, las cartas de María de la Luz, o el acta final del magistrado sin preguntarse cuántos otros sistemas de anotación silenciosa, cuántas otras estrategias sostenidas durante años bajo la máscara de la torpeza o la distracción, permanecen todavía sin descifrar en los márgenes de archivos que nadie ha vuelto a abrir. La historia de Jacinta sobrevivió por una combinación improbable de circunstancias. La curiosidad metódica de un contador ajeno a la casa, la vanidad de una mujer que no pudo resistirse a guardar los objetos que la habían destruido, y el azar de una caja mal etiquetada que un archivista decidió revisar una tarde cualquiera de 1964. De no haber mediado esa cadena de casualidades, el nombre de Jacinta habría desaparecido, como tantos otros, sin dejar más rastro que una línea perdida en un inventario doméstico.